Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, que la gracia del Señor les cubra y su bendición les arrope, les mantenga fortalecidos, expectantes en su manifestación, en su intervención, en cada una de las situaciones que estemos viviendo. Yo quiero hoy tocar un tema que va a ser de grande bendición para todos. Y por eso quiero que tomemos lugar en la enseñanza para aprovechar el tiempo. Quiero leer Lucas 19:1, que dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Eso es el versículo 3. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Que el Señor añada bendición a su palabra y nos traiga revelación, fortaleza y fe. Salud. Hoy yo quiero hablar del tema, el peligro de estar fuera de lugar. Todas las cosas en su debido lugar es que pueden permanecer, existir e incluso prosperar, multiplicarse. Usted saca un pez del agua y lo coloca en el jardín, se va a morir. Usted toma un gato y lo mete bajo el agua, se muere. Las cosas cuando salen de su contexto natural, aquel contexto para el cual ellos fueron creados, entonces es imposible que subsistan y permanezcan. Este pasaje que acabamos de leer, ahí vemos a un hombre llamado Zaqueo. El nombre Zaqueo significa puro, limpio, justo. Y aunque este hombre no hacía honor al significado de su nombre, sin embargo, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y ese encuentro lo cambió, no solamente a él, cambió su vida, cambió su entorno. Y yo creo que cambió la mala reputación por un testimonio que comenzaría a crecer a partir de ese momento en que este hombre recibió en el corazón la enseñanza que Jesús le dio con haber venido a su casa, porque era necesario que Jesús posara en la casa de este hombre. Entonces, este hombre era un hombre que era un oficial, era una persona de alto rango, trabajaba en el fisco, en la recaudación de los impuestos y era muy rico. Y yo pienso pues que esa riqueza la obtuvo aprovechándose de su puesto gubernamental, de los privilegios que le producía, los privilegios que le servía esa posición en la cual estaba. Me imagino mucha gente quería el favor de Zaqueo y eso no era gratis. Dice que él, lo más importante aquí es que dice que este hombre trataba de conocer, de ver quién era Jesús. Quería acercarse a Jesús, pero que la multitud se lo impedía porque él era pequeño de estatura, era enano. Este hombre no era muy recto, como le dije, y tenía malas prácticas. Su riqueza la había atesorado con ganancias deshonestas. Ahora, analizando este pasaje bíblico, podemos ver que tiene un desenlace feliz. Aunque este hombre haya comenzado mal, haya vivido mal, tuvo un
un desenlace, un final feliz, porque Jesús llegó a Jericó. Y es que Él vino, Jesús, a salvar lo que se había perdido. Entonces, este hombre se trepa en un sicómoro, un árbol, para procurar ver a Jesús. Entonces, Dios, viendo el esfuerzo de este hombre, que a pesar de que su conciencia lo acusaba porque estaba mal, porque él sabía que él era un fraudulento, que era un corrupto, que se había aprovechado de su posición en el Estado del Imperio Romano. Entonces, a pesar de todo eso, él quiso acercarse a Jesús. Este Zaqueo, según lo que el Señor dice, él era hijo de Abraham. Tenía fe, creía en Dios, pero estaba absorbido por una atmósfera, por un sistema corrupto. Estaba ubicado en un mal lugar. Y es que nosotros somos parte, óigame bien, de un diseño. Dios, somos parte de ese rompecabezas divino, donde cada quien como pieza de ese rompecabezas tiene su lugar, donde puede calar y puede encajar perfectamente. Por eso es que la palabra de Dios dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En el cuerpo hay diferentes miembros y cada miembro tiene su lugar y su funcionalidad. Entonces, tenemos que ver a este hombre. Recuerda que Jericó era una ciudad que estaba bajo maldición. Es necesario que diga esto, porque Josué hizo un juramento en aquel tiempo cuando conquistó la ciudad de Jericó, que el Señor derribó las murallas. Y en Josué capítulo 6, versículo 26, Josué, sabiendo que esa era una ciudad maligna, él proclamó una maldición sobre esa ciudad, porque él no quería que esa ciudad se reedificara, porque Dios no quiere que las cosas malas resurjan, que las cosas malas que han sido derribadas por el poder de la palabra, por el poder de su gloria, de su presencia, porque Dios derriba murallas en los sistemas, en las ciudades, en los pueblos, y esas ciudades y esas murallas que han sido derribadas, Dios no quiere que vuelvan a ser reedificadas. Hay gente que quiere reedificar lo que el Señor derribó en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Entonces allí Josué 6:26 dice: maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad que el Señor mandó a pasar a filo de espada a todo el mundo allí. Se salvó nada más Rahab la ramera, porque tuvo una acción que Dios consideró noble y por eso la salvó. Y ese hombre, Zaqueo, vivía allí. Quiere decir que este hombre no había podido salir de esa atmósfera de maldición. Hay gente que están ahí encadenadas en lugares donde hay maldición y quieren salir, pero no pueden. Están encadenados, están enclaustrados. Por eso se necesita la intervención inmediata del Señor a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia, por la palabra de Dios. Por eso la iglesia de Cristo tiene que moverse en esos lugares donde pulula la maldad, las tinieblas, donde están reinando tinieblas, y echarlas fuera, porque tenemos el poder, porque el mismo Dios que estuvo con Moisés estuvo con Josué. El Señor le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. El pueblo de Israel le dijeron a los ancianos de Israel, a Josué: como obedecimos a Moisés, te obedeceremos a ti. Solo que Jehová esté contigo como estuvo con Moisés. Entonces, al igual que Josué se movió bajo el poder de Dios, porque Dios era el que lo movía. Cuando la gente se mueve en el tiempo de Dios, en la dirección de Dios,
en la obediencia a Dios, las murallas tienen que caer. Si tú te mueves contra una muralla, si tú no estás en condiciones espirituales, si no estás movido por el Espíritu Santo, esas murallas se van a convertir en tu paredón. Ahí te van a fusilar los demonios. Te vas a estrellar contra las murallas y quedarás como una calcomanía en las murallas del enemigo. Por eso quiero que me atiendas. Quiero que me atiendas ahora mismo. Este hombre sabía lo que había sucedido en Jericó. Sin embargo, él vivía allí, en ese lugar de maldición. Hay ciudades donde el evangelio no camina, donde no prospera la palabra, donde no se pueden fundar congregaciones y si se fundan no prosperan, no crece la membresía. ¿Por qué? Porque hay una realidad, hay una maldición que primero, parece que la palabra de Dios dice que el labrador antes de comer del fruto, de disfrutar de los frutos, primero tiene que trabajar. Nosotros los misioneros, los que salimos por el mundo a fundar congregaciones, a levantar ministerios, tenemos que encontrarnos con realidades como las que se encontró el Señor Jesús, como la ciudad de Jericó, como la ciudad de Sodoma y Gomorra. Bendito sea el Señor. Entonces hay que arrancar esas piedras, esa maleza, esas enredaderas, esas espinas, esos cardos que ahogan el propósito de Dios. Tenemos que hacer un trabajo de limpieza, tenemos que hacer un trabajo de depuración. Tenemos que entender que hay una guerra espiritual que tenemos que hacer, que el hombre fuerte de esa ciudad, de ese pueblo, no va a entregar el territorio así por así. Tenemos que hacer fuerza, tenemos que declararle la guerra, pero no una guerra en la carne ni en las emociones, es una guerra en el Espíritu, y para eso hay que estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en lengua, estar lleno del Espíritu Santo no es danzar, no es brincar. Estar lleno del Espíritu Santo es convertirse en un misil en las manos de Dios para derribar toda fortaleza del enemigo. Yo estaba orando al Señor y el Señor me habló y me dijo que me levantara a dar esta palabra. Entonces, hay ciudades que son impenetrables, que se convirtieron en murallas de acero, de bronce, de titanio, como Sodoma, que era un lugar donde no se podía predicar, donde no se podía evangelizar. Llegaron los ángeles, hombres santos, por supuesto eran espirituales, eran espíritus, y querían violarlos. Entonces hay lugares donde los hombres, las mujeres de Dios, enviadas por Dios, les cuesta, tenemos resistencia. Entonces quieren seducirnos. El diablo usa sus misiles de falda corta para derribar a los hombres de Dios y las mujeres también. El peligro que representa cuando nos confiamos y no velamos y creemos porque tenemos cierta cantidad de tiempo, porque tenemos cierta experiencia en el ministerio, somos infalibles, somos indestructible, no podemos caer. La Biblia dice que el que crea que esté firme, mira que no caiga. Entonces, ahí no se podía predicar. Babilonia es un lugar donde no se podía predicar. Usted ve, a Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron problemas porque no adoraron los ídolos que se adoraban en Babilonia. Fueron a un horno ardiente, calentado 7 veces más de lo habitual. Porque para nosotros, los que queremos vivir para Dios, Satanás nos calienta el horno más por encima, 7 veces más del horno en la cual están nadando sus esclavos. Contra nosotros es que el diablo ha levantado toda suerte de estrategia terrible, añadida, multiplicada en fuerza, en maldad contra nosotros. Se hacen más densas las tinieblas contra un hombre o una mujer que camina haciendo la voluntad del Señor. Entonces, allí también
Daniel fue confrontado y fue enfrentado, fue resistido por aquellos hombres, aquellos sátrapas que le tenían envidia porque veían a José, que José era distinto, que Daniel era distinto, que cuando los reyes iban a hacer algún movimiento, lo llamaban a él para consultarlo. Daniel se convirtió en el consejero de 4 imperios, porque ninguno lo quería soltar. El imperio entrante se quedaba con Daniel, porque la Biblia dice que la victoria está en la multitud de consejeros. Entonces este era un buen consejero. Hay buenos consejeros y malos consejeros, porque hay buenos consejos y malos consejos, y tu destino depende de qué consejo estás siguiendo y a qué consejero estás obedeciendo y siguiendo tú. Entonces la orden no es quédate y conviértelos allí. La orden es huye. El Señor le dijo a Lot, huye, él no se iba a quedar allí. Bueno, quédate ahí, ayuna 40 días para ver qué va a pasar. No, los ángeles le dijeron, huye, escapa por tu vida. Huye de aquí, huye de Babilonia, huye de Sodoma y Gomorra, huye de la confusión religiosa. Hoy uno de los peligros más grandes es el concepto de religiosidad, ese concepto farisaico, ritualista, ese concepto tradicionalista que opaca y apaga la luz de la verdadera lumbre del Evangelio en Cristo Jesús. ¿Por qué? Tienes que huir de esos sistemas y tienes que salirte del lugar de donde Dios no quiere que tú estés. Porque si tú vas a ese lugar y si entras a un lugar equivocado, no vas a poder salir adelante. Te vas a quedar encadenado, así como Zaqueo. Se quedó encadenado allí. Aunque tenía privilegios, tenía riqueza, pero estaba encadenado. Simón Bolívar dijo, es mejor una libertad peligrosa que una esclavitud tranquila. Entonces hay un lugar para cada cosa. Y cada cosa tiene que estar en su lugar para que pueda funcionar. Pero eso vamos a irlo tratando brevemente. Hoy vamos a hablar de algo que si le tuviéramos que poner nombre, le diríamos, hay que poner todo en su lugar. Hay que volver todo al lugar que le corresponde. Vamos entonces, Josué capítulo 6, versículo 11. Voy a dar algunos ejemplos bíblicos de lo que significa estar fuera del lugar o estar haciendo cosas fuera del lugar. Jueces 6:11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Algo que estaba aquí fuera de su lugar era el trigo. El trigo nunca se puede sacudir en el lagar. En el lagar se echan las uvas para pisarlas para hacer el vino. Ahora escuche usted. Usted ya conoce la historia de Gedeón. Gedeón significa cortador. Este hombre era un hombre escogido por Dios, aunque él no lo sabía, para salvar a su pueblo que estaba sumido en una gran pobreza, tristeza, sobre todo miseria, porque los madianitas venían y le acababan con los campos, con los sembradíos, se llevaban las cosechas, era terrible. Se vieron obligados a vivir en cavernas, en cuevas, buscaban las montañas para esconderse. El pueblo estaba empobrecido, dice la Biblia, y así se empobrecía Israel hasta que clamaron. Los madianitas no le favorecían en nada. Los madianitas sabían cuando era el tiempo en que naturalmente salían a sembrar
y quizá lo dejaban sembrar, pero no lo dejaban cosechar, porque venían sus ganados, venían sus camellos, sus caballos, las tropas, y le dañaban en la tierra. Satanás no quiere ni que se siembre la palabra, y si logramos sembrarla, no quiere cosecha. Pero nosotros estamos aquí. Nosotros sabemos que si sembramos una semilla en obediencia a Dios, esa semilla va a crear o va a producir una gran cosecha. Yo estoy hablando de cosechas de almas para Dios. Mira lo que estaba haciendo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas, pero lo hacía en el lugar equivocado, en un lugar inadecuado, porque el lagar es un lugar, como le dije, donde se llevan las uvas para pisarlas, para hacer vino. Cuando las personas cambian el programa, cuando la persona comienza a reeditar el programa de Dios, entonces nunca va a haber una victoria. Entonces no se puede poner el trigo en el lugar donde se pone el vino. Son dos lugares distintos. El trigo representa acá la palabra de Dios. En el libro de Joel, como usted lo recordará, toda la destrucción, toda la ruina vino por falta de trigo. Y note que el pueblo de Dios escondía el trigo, escondía la palabra. Eso era lo que estaba haciendo Gedeón, escondiendo la palabra. Hoy vemos gente sacudiendo el trigo, moviendo la palabra dentro de un lagar congregacional o dentro de una habitación, dentro de una casa. Ya no quieren salir a llevar el trigo a los hambrientos, no quieren salir a llevar el mensaje, no quieren salir a evangelizar. Están sacudiendo el trigo dentro de un lagar. Y Dios quiere que si tú eres un Gedeón o una Gedeón, hembra o varón, mujer u hombre, Dios quiere que tú salgas del lagar y sacudas el trigo afuera, porque el diablo está sacudiendo, está regando sobre el mundo toda la basura, toda la inmundicia de los últimos días, de la que habló Jesús, de la que hablaron los profetas, que en los últimos días sería terrible, que densas tinieblas cubrirían la tierra. Pero también la Biblia dice que amanecería la luz y que tenemos que vestirnos de las armas de la luz. Levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz. Yo pienso que este es el tiempo de salir, de correr y sembrar esa semilla, sacudir el trigo. Hay un mundo hambriento de la palabra de Dios, no de tradiciones, ni de dogmas religiosas, ni de interpretación humana, ni de filosofías huecas, secas. Estoy hablando del trigo auténtico, puro de Dios. La palabra, amado hermano, no es para esconderla. La palabra no es para avergonzarnos de ella. La palabra no es para sacarla de vez en cuando. La palabra es para vivirla y es para predicarla. La palabra no es para guardarla. La palabra no es para almacenarla. La palabra es para tenerla en el corazón y para que la hables con tu boca. Pero tiene que ser una boca limpia. La Biblia dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. La Biblia dice en el Salmo 81:10, abre tu boca y yo la llenaré. La palabra de Dios dice que de una misma fuente no puede salir agua limpia y agua sucia. Tenemos que limpiarnos. Hay gente que no pueden evangelizar porque nadie le cree, porque no tienen ese colchón de testimonio donde puede descansar su vida. Entonces, este es el tiempo. Necesitamos un pueblo que salga con la boca llena de lo que hay en el corazón. La palabra de Dios, el deseo de que las gentes se salven. Hay pueblo del Señor, una multitud de hombres y mujeres sumidos en la pobreza. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que la Biblia dice que el Señor Jesucristo, siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre,
para que por medio de su pobreza llegásemos a ser ricos, llegásemos a enriquecernos en Él. No estoy hablando de riquezas materiales. Segunda de Corintios 8:9 dice eso. Según su riqueza en gloria, seremos enriquecidos. Siguen, óigame usted, en la pobreza la gente porque tienen la palabra almacenada. Si una persona tiene la semilla guardada, tiene semilla, pero no tiene cosecha hasta que la siembre. Hay muchas personas con la semilla guardada, o como aquel muchacho que escondió el único talento que tenía, lo escondió bajo tierra. Entonces, por eso fue reprendido y echado a las tinieblas de afuera. Muchos de los que me están oyendo tienen el conocimiento de la palabra, son salvos, pero no están haciendo la obra. Como le dijo Pablo a Timoteo, haz obras de evangelista. Toda la iglesia es evangelista, porque tenemos que predicar el evangelio. Eso no es exclusivo para los predicadores. Todo aquel que es de Cristo tiene que comenzar a predicar la palabra. Y me temo que muchos serán reprendidos ese día. Muchos se van a quedar, otros se van a perder por negligente. La Biblia dice, siervo malo y negligente. Dice que lo echó a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Así que hay mucha gente, incluso hay pueblos en miseria espiritual, física, natural, por causa de que hay una iglesia muda, que hay un pueblo enmudecido. Cuando el evangelio es predicado, Jesús se lo dijo a los mensajeros de Juan, a los discípulos de Juan el Bautista, que estaba preso. Dígale a Juan que a los pobres les ha anunciado el evangelio del reino, porque el Señor sabe que el pobre no tiene nada, pero con Cristo lo tiene todo. Cuando el Espíritu de Dios toca esa vida, Dios los levanta de la miseria, cambia sus paradigmas mentales, comienza a cambiar hasta su manera de vestir, comienza Dios a prosperarlo. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Así que Dios no creó la pobreza, Dios es un Dios rico, Dios no creó la miseria, Dios no creó la escasez, Dios es un Dios de abundancia. Hizo un río, hizo 4, y le hizo 4 brazos, los llenó de oro. Un jardín, el Edén, estaba lleno de árboles frutales, no faltaba nada. Las espinas estaban afuera, los cardos estaban afuera, el sudor de la frente estaba afuera. Todo eso vino como consecuencia de la desobediencia. La Biblia dice que los que esperan en Jehová no tendrán necesidad de ningún bien. Así lo dice. Entonces, la palabra hay que tenerla en los labios. Hay que hablar la palabra. La Biblia dice en Apocalipsis que el Apocalipsis 19, del 11 en adelante, que cuando viene el Señor hay una espada de 2 filos en su boca. Es la palabra de 2 filos en su boca. Necesitamos hablar la palabra. Donde quiera vayamos, hablarle a la gente que el tiempo llegó al fin, que hay solo una esperanza y se llama Jesús. Entonces hay que confesar esa palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra se materialice, para que esa palabra soltada con fe y autoridad y unción se haga realidad. La Biblia dice en Romanos 10, 8 y 9, cercano de tus labios está la palabra de fe. Y esta es la palabra de fe que hablamos, que Cristo murió y resucitó. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, hay salvación. Entonces necesitamos volvernos a la palabra. Tenemos que ser pregoneros de justicia. La Biblia dice que los últimos días serían como los días de Noé. No era el único que predicaba la verdad. No era el único que se interesaba por salvarse, por salvar a la gente,
por medio del mensaje. Noé fue el único que se interesó en construir una barca, aunque no había llovido nunca, y la gente se burlaba. Hay que pagar un precio. Hay gente, la Biblia dice que vendrán burladores, que mientras nosotros tenemos el martillo y el clavo construyendo la barca de la salvación, hay quienes lo que hacen es criticar, burlarse y maldecir cosas que no entienden. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que volvernos al poder de la palabra. Tenemos que predicar la palabra. Dice la Biblia que los apóstoles no cesaban día y noche de predicar la palabra casa por casa. Y dice que Dios hacía grandes milagros y señales. Pablo dice, yo sin cesar predico la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces nosotros tenemos una orden, predicar el evangelio. Entonces, si tú predicas la palabra, Dios se mueve contigo. Dios va a proveer lo que tú necesitas. Dios te va a dar la fuerza para cuando te rechacen, para cuando te tiren la puerta en la cara, o cuando te calumnien, porque el diablo tiene sus calumniadores, sus instrumentos para desprestigiar al hombre y la mujer de Dios. Por supuesto, hay gente que están desprestigiados porque tienen mal testimonio. Yo estoy hablando de lo que dice el Señor. Somos bienaventurados siempre y cuando lo que se diga es mentira, siempre y cuando nosotros no hayamos colaborado para que la gente hable mal ni de nosotros ni del evangelio. Entonces, cuando venga el diablo a molestarte, tú le digas, diablo, llegaste de segundo, porque yo tengo un dueño, Jesús. Al Señor Jesucristo le sirvo. Él es el que me provee. Él me da el alimento. Él me da mi calzado, mi sustento. Me cubre el cuerpo con ropa. Él es mi escudo, mi libertador. Él es mi Señor. Él es mi sanador cuando estoy enfermo. Él es mi ayudador cuando ya no puedo andar. Entonces, cuando tú sientas que esas fuerzas ya no están, que ya no puedes, si tienes problemas solo tienes que llamar al Señor. Clama a mí, yo te responderé. La Biblia dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y estaré siempre con el Señor. Nada me faltará porque Jehová es mi pastor. Solo tienes que creerlo. Pero no solamente creerlo, tienes que trabajar para que eso sea efectivo. Si nosotros no trabajamos, entonces ¿cómo puede haber un cheque? ¿Cómo puede haber un sueldo efectivo si no se trabaja? Entonces necesitamos tomar las herramientas de trabajo, tomar la espada y tomar el instrumento de edificar. Tenemos que verlo así. Dios te va a proveer salud, fortaleza para que sigas caminando, para que aguantes, soportes el calor, el frío, quizás el hambre, el agotamiento. Como Elías se agotó en el camino, bajo un enebro quedó, un ángel lo alimentó y siguió su camino. Eso es lo que Dios tiene para aquel que se mueve, que se queda con la palabra, que sale de la cueva. El Señor sacó a Elías de la cueva. Él no quería salir, fue Dios que lo sacó. Lo sacó y le mostró fuego que envolvía todo y lo quemaba. Un viento recio que partía hasta las peñas, como queriendo decir, si no sale de ahí, te envío ese fuego, te envío estos ventarrones. Así que sal en el silbo apacible. Yo pienso hoy que en este momento hay un silbo apacible diciéndote, sal, sal, porque hay un mundo perdido. Mi sangre no fue derramada en vano. Hay de aquel que tiene por inmunda la sangre del Señor. Dios va a enviar sus ángeles para que te ministren, para que te den fuerza, pero debes tener en tu boca la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y úsala bien. ¿Por qué? Porque ninguno de los discípulos, cuando al Señor lo capturaron en Getsemaní, ninguno tenía espada. El único que tenía espada era Pedro, pero la usó mal. Hay gente que no tienen
espaguete que no tienen conocimiento, y a él que lo tiene, pero lo usa mal, haciendo daño. Lo que hizo fue cortarle la oreja a un hombre. Y no fue que le quiso cortar la oreja, le quería cortar la cabeza. Entonces el Señor lo reprendió. Si hubiera sido algo bueno, Él lo apoya, porque Dios nunca va a apoyar lo malo y nunca va a desaprobar lo bueno. Entonces cuando nuestro Señor Jesús, Él fue tentado por el diablo, ¿usted recuerda lo que hizo Él? Él respondió, escrito está. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía la palabra en sus labios, porque la llevaba en el corazón. Hay una diferencia también aquí, quiero que me entienda bien. No solamente que usted se aprenda 4, 10, 20 versículos, es que esa palabra tiene que estar en el corazón. Cuando vive en el corazón, que tiene lugar en tu corazón, tiene entonces poder para salir por tu boca. Ese es el problema de estar fuera del lugar. Primera de Samuel 3:3 también hay una historia que nos habla de estar descontextualizado. Primera de Samuel 3:3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel, 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 2 veces. Ahora, pero vea esto. Vamos a ver algo. Él estaba durmiendo dentro del templo de Dios. Hoy tenemos un pueblo dormido dentro de la iglesia. Una iglesia llena de gente, pero dormida, no representan ni gloria para Dios, ni beneficio para un mundo perdido, ni peligro para un diablo que sabe que llegó el tiempo del fin. Dice que donde estaba el arca de Dios. Sí se habla positivamente en cuanto a esto. Era un muchacho, dormía en el templo, estaba en el arca del pacto, todo eso, en el lugar santísimo, todo eso es positivo. Pero hoy vamos a verlo para relacionarlo con el tema y en el sentido del mensaje que yo estoy hablando hoy. Usted sabe que lo que estaba pasando allí, Elí, el sumo sacerdote, se estaba apagando. Dice antes que la lámpara se apagara. La lámpara era el sumo sacerdote. La lámpara era el sumo sacerdote allí. Porque la Biblia dice que nosotros somos lámpara de Dios. Que somos la lámpara de Dios. Que tenemos que estar llenos de aceite. Pero este hombre, como sumo sacerdote, se estaba apagando. Sus hijos estaban perdidos. Eran sacerdotes pecadores. En gran manera contra Dios, que no respetaban, se acostaban con mujeres dentro del templo, embarazaban mujeres, era terrible. Esos eran promotores del adulterio y la fornicación. Eran gente que teniendo una investidura sacerdotal, no tenían honor, no tenían moral. Estaban ofendiendo la santidad de Dios. Ellos pensaban que se iban a salir con la suya. Y en la batalla, un día salieron a la guerra, llevando el arca, y murieron los dos. Murieron los dos, porque nadie en pecado puede tener victoria. Entonces, este hombre se había acostumbrado solo a estar allí. Dice que estaba sentado en su silla, recostado de un pilar. Él se acostumbró a ese lugar. Sus hijos hacían lo que querían porque su padre no los estorbaba. Su padre los complacía. Era alcahuete de pecado. Y él no hacía nada para evitar eso. Yo como él lo hubiera expulsado del sacerdocio y lo hubiera echado fuera. Entonces, todo era un desorden allí. Todo era un desorden. Y ya se dio cuenta dónde estaba Samuel. Él estaba acostado en el templo, ahí donde estaba el lugar del arca de Dios, en el lugar santísimo. Entonces él estaba utilizando el lugar santísimo para dormir. Y el lugar santísimo no es para dormir, es para ministrar, es para la luz, es para el olor fragante de la adoración, del incienso puro. Es donde está el pan,
los panes de la propiciación allí. Gloria a Dios, gloria a Dios. El sacerdote Elí estaba perdiendo los ojos, se estaba quedando ciego. Y él no conocía la palabra de Dios ni las costumbres. No había cultura de templo. Digo que no la conocía porque la estaba permitiendo. No había una cultura de lo que significa la santidad. Conviene a mi casa. Porque él no podía hablar de eso. Él no podía hablar de ese tema de santidad porque sus hijos no eran santos y eran sacerdotes en el pueblo. Entonces, se hizo ignorante de la palabra. Él ignoró, cuando digo ignorante, no del texto, sino del valor de la palabra. Ignoró la palabra de Dios. Él pensó que Dios se fijaba más en una apariencia externa, en vestiduras largas y éfod y cosas de esas que usaban los sacerdotes, más que la conducta y el corazón de la gente. Están equivocados. Entonces los hijos de Elí no conocían la palabra. Dice que ellos se burlaban de las ofrendas, las desconsideraban, eran personas abusadoras, metían unos ganchos en los peroles de las carnes, del sacrificio, y se llevaban lo mejor de la carne. No querían que fueran asadas, sino que se las llevaban crudas. Esos son el tipo de sacerdote, de ministro, que no quiere que las carnes se quemen en el fuego de la santidad, en el fuego purificador de su presencia. Quieren seguir viviendo en carne viva, no quieren pagar un precio, no quiere que nadie los reprenda, no quiere que nadie les diga nada. Hay gente que está viviendo un mundo equivocado dentro de la iglesia, y cuando hay un hombre o una mujer que sabe lo que es la palabra de Dios, entonces se rebela, se molestan. Aleluya. Ellos tenían relaciones sexuales dentro del templo de Dios, también endemoniado, con las servidoras, las mujeres que iban a servir. Eso está en la Biblia. Y empezó de pronto a apagarse la lámpara dentro del templo. Porque llega el momento que Dios está esperando que la gente reaccione y se arrepienta, como dice la Biblia en Apocalipsis. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no ha querido hacerlo. Entonces ve el Señor esperando. Como vio que no había disposición de arrepentirse, entonces la lámpara comenzó a apagarla. Comenzó a apagarse el fuego de la lámpara. Y dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:19, Pablo lo dijo: no apaguéis al Espíritu de Dios, no apaguéis al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué se apaga? Porque no se conoce la palabra de Dios. Y cuando yo hablo de no conocer la palabra de Dios, no estoy hablando de literatura, estoy hablando de experiencia, de temor. Bendito sea el Señor. Eso es a lo que yo me refiero cuando digo conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. Recuerde, hay un lugar para cada cosa. Ministerios completos han desaparecido porque no hay una cultura de templo. Porque van a la iglesia con el teléfono a chatear. Porque no hay una cultura de templo. Se paran, se sientan, se duermen dentro de la iglesia. Llegan tarde y se van temprano antes que se termine el servicio. No hay una cultura de templo. Necesitamos volvernos a la cultura del templo. Cuando hablo de cultura, no estoy hablando de tradición, sino lo que representaría verdaderamente el templo para nosotros. Jesús dijo: el templo, tengo celo por la casa de Dios. Este templo es casa de Dios, ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Entonces, eso es lo que produce el desconocimiento de la palabra de Dios. Y también cuando no tenemos esa cultura de iglesia de Cristo, cultura de templo. Bendito sea el Señor.
En Lucas 16, versículo 19, ya voy a terminar. Me quedan 2 puntos que traigo en mi mente. Lucas 16, 19 dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y celebraba todos los días banquete con esplendidez. Y también había un hombre pobre llamado Lázaro que yacía a la puerta de este, cubierto de llaga, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y los perros venían y le lamían las llagas. Otro error del lugar es que nuestra posición no es bajo la mesa de ningún rico, de ningún poderoso. El cristiano soy metido bajo la mesa de un rico, bajo la mesa de un político, de un gobernador, de un alcalde, de un presidente, y están allí. ¿Cuántos no he visto yo? Y he conocido personalmente que viven bajo la mesa de estos grandes señores comiendo migajas como perros. Y no importa el honor de Cristo en su corazón y en sus hombros cayeron. Y ahora solo son eso, mascotas de esos grandes señores. Gente que prefieren las migajas de un gran señor que llega a la iglesia, de un rico, y no exhortan el pecado, porque comen de las migajas que ellos le dan. Por eso no se atreven a reprender el pecado, aunque sea un adúltero, un afeminado, aunque sea un hijo del diablo. Pero como es el hombre que diezma y ofrenda, entonces no le dicen nada. Ese tipo de gente viven bajo la mesa. No se sientan a la mesa como los reyes, como los príncipes. Nosotros nos sentamos a la mesa a comer del pan con nuestro rey, con nuestro padre. Nosotros no somos perros para comer bajo la mesa de nadie. Gloria a Dios. Entonces, en esta enseñanza nos muestra el Señor a dos hombres. A uno que era muy rico, se vestía todos los días de púrpura y de lino fino y hacía banquetes con esplendidez. Era un hombre que botaba la casa por la ventana. ¿Para qué? Invitaba a los más grandes de su tierra, de la ciudad, los grandes señores. ¿Para qué? Para que ellos salieran diciendo, wow, para impresionar, para estar siempre en el tapete público, para puntear las encuestas de la popularidad. Que la Biblia dice en Gálatas 1:10, Pablo estaba bien claro con esto. Dijo, si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Cuando tú tratas de agradar a alguien, entonces ya tú dejaste de ser siervo de Dios. Entonces ya otro que vemos aquí era un hombre pobre, hambriento, solitario, triste, desechado, lleno de llagas, y aún los perros venían y le lamían sus llagas. Pero ocurrió lo que tiene que ocurrir. Ambos murieron. Murió el pobre y fue llevado al seno de Abraham. Murió el rico y abrió los ojos estando en tormento. Ahora ponga bien atención lo que voy a decir esto. Él era hijo de Dios, pero murió pobre. Óiganme, yo no quiero enfocarme en el privilegio, porque él no se salvó porque era pobre, ni el otro se perdió porque era rico. Simplemente porque uno en su pobreza, en su miseria, confió siempre en Dios. Y otro que confió en sus riquezas y nunca se acordó de Dios. Simplemente por eso. Pero vamos a ver, vamos a ponerle la lámpara de la enseñanza a esta porción, a este sentido de esta historia. Él era hijo de Dios, creía, pero murió pobre, enfermo. Y sabe una cosa, qué triste, es cuando la gente de Dios mueren en esta condición. Mueren en esta condición. Estoy hablando en el sentido de la miseria espiritual. Cuando no apelan a ese recurso divino eterno, que es la fe. La Biblia dice que Dios levanta al hombre del muladar, del basurero, y lo hace sentar
junto a los príncipes de su pueblo de Israel. ¿Sabe por qué él murió así? Porque él vivió echado a la puerta del rico, esperando miseria, migaja. Por eso murió pobre, porque esperó en el hombre, esperó en el rico, que era un soberbio, era un maligno. Él como prefirió echarle la migaja a él que a los perros, consideró a los perros mejor que ese hombre. Entonces, fíjese, estar echado en la puerta equivocada. Había un hombre que no estaba a la puerta de ningún rico, estaba a la puerta del templo, de la hermosa. Y esa tarde llegó Pedro y Juan y Dios lo levantó. Y pudo caminar un hombre que nunca caminó, tenía más de 40 años de edad y nunca había caminado. Ese día caminó porque estaba en el lugar correcto. Este estaba en la puerta del rico, aquel está en la puerta de la casa de Dios. Todo depende donde tú estés. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿dónde tenía este hombre la fe? La tenía en la mesa del rico y se saciaba de migajas. Nosotros no fuimos llamados a eso. Nosotros fuimos llamados a gozar de las bendiciones del Señor. Yo no estoy hablando esto no es un mensaje perfumado o envenenado con materialismo y con ese falso mensaje, ese mensaje torcido de lo que es la prosperidad en Dios. Nosotros no vinimos a este mundo a comer migajas, ni a que los perros nos laman nuestras heridas, nuestras llagas. ¿Por qué? Porque nuestro proveedor se llama Dios, nuestro proveedor es Jesús. Cuando tú tienes heridas abiertas, los perros vendrán a ti. Si tú no dejas que Dios te sane y que te liberte, si tú tienes todavía heridas abiertas, todavía en tu cuerpo hay algo, en tu espíritu, en tu alma, hay condiciones abiertas para el pecado, los perros vendrán. Si todavía no has cerrado el ciclo del adulterio, ahí vendrá el diablo con el adulterio, te traerá otra mujer, te traerá otro hombre, de otro nombre, de otro color, pero el mismo pecado. Si tú no has cerrado el ciclo de los vicios, seguirán viniendo las botellas de ron, seguirá viniendo la cerveza, el aguardiente, la droga, seguirá viniendo. Si no cierras eso, es hora de que esas heridas cierren para que los perros se vayan. A los perros los llama el olor de las llagas abiertas, de las heridas abiertas. Es tiempo de cerrar ciclos de pecado y abrir ciclos de una vida nueva en Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Hay unos cristianos, muchos cristianos mal ubicados y son hijos de Dios, van al cielo, se van a ir al cielo, pero aquí en la tierra dan lástima. Yo conozco personas que son de Dios y se van a ir para el cielo, pero viven en el suelo, duermen en el suelo. Yo he oído personas que nunca se han acostado en una cama. Yo lo conozco, porque dicen que ellos no son dignos de dormir en una cama. Porque ni Jesús tuvo donde recostar su cabeza y están ahí en el suelo. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú comas bien. Llegará un momento de dificultad, pero tendrá tiempo. Eso es para probar a Dios tu fe. También para que tú no te ensoberbezcas. Pablo dice que he estado en riqueza, en pobreza, en libertad y en prisiones. Y he sabido gozarme en Dios, cualquiera sea mi situación. Entonces nosotros no dependemos de las circunstancias, sino de Dios. Cualquiera sea la condición, la situación que nos toque vivir momentáneamente, porque la Biblia dice, esta leve tribulación momentánea deja en nosotros un peso de gloria. Tú no vas a estar pasando hambre 365 días al año. Llegará el momento en que se pone el pasto alto y el pesebre se pone alto, pero es solamente para que tú recibas una lección. Alabado sea el Señor. Entonces vemos gente de Dios, se van para el cielo llagados, enfermos, porque piensan que la bendición está en los contactos, está en esperar que venga alguien a la ciudad, a la iglesia a orar y a predicar. Nosotros no debemos depender de la mano de ningún hombre en la tierra
en vez de ponerse en la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores, él se ponía en la mano de este hombre. La Biblia dice, el salmista dijo, como el siervo mira la mano de su Señor y la sierva, la mano de su señora, así yo miro tu mano, tu mano. Aleluya. Entonces hay gente enferma porque su mirada está puesta en los hombres, en el gobierno, en el sueldo, en alguna estrategia gubernamental, en algún plan de gobierno. Y hay cristianos que caen porque cayó un líder. Yo conozco cristianos que se caen, iglesias que se cierran porque se murió el líder, se cayó el líder. ¿Sabe por qué? Porque no creían en Dios, creían en el líder. Y se les olvidó que está escrito en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, que nosotros debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestra fe es Cristo. En Cristo, si tú quitas la fe de Cristo, te caes, te mueres, te pierdes, porque nadie, la Biblia dice que nadie puede salvar, ningún hombre puede salvar a otro hombre. La salvación está circunscrita a la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, usted está ubicado para comer el pan de la liberación que viene del cielo. Aquella mujer le pidió que Jesús sanara a su hija y él le dijo, no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. O sea, el pan es para nosotros, es para los hijos de Dios. El pan de Dios, la liberación, la sanidad, el poder, la unción, ese pan de vida es para nosotros, lo que vivimos para el Señor. Usted sepa bien, nunca se le olvide que Dios puede enriquecerlo a usted si Él quiere, ahora mismo. Solo sepa ubicar dónde está su confianza. Ubica quién es tu dueño. Ten conciencia de a quién le sirves y debes depender de Dios. Yo recuerdo que Dios le dijo un día a Reinhard Bonnke, ya se fue con el Señor, ese misionero alemán que ministró en Gloria, en África. El Señor un día le dijo, porque pasó tantos años que a veces no podía ni pagar $10 de arriendos y muchas cosas. La gente piensa que esto es así, abracadabra, pata de cabra. Y Dios le dijo, Reinhard, te voy a dar $1 millón. Y se lo va a dar. Y él le dijo, no me dé $1 millón, dame 1 millón de africanos. Y se los dio. Y le dio bendición a su ministerio, Cristo para todas las naciones. Él lo dijo un día, nuestro ministerio, Cristo para todas las naciones, por muchos años. Vivió de profecía en profecía, pero ya hoy vive de cumplimiento en cumplimiento. ¿Por qué? Porque si es Dios que si la profecía es de Dios se cumple. Si no es de Dios te vas a morir sin ver el cumplimiento, porque eso fue algo que Dios no te dijo. Hay gente profetizando, encadenando gente y gente esperando en los hombres, cuando nunca se va a cumplir, porque fueron palabras, ese fue un así dice el Señor de ellos mismos, y hay gente profetizando que no tienen dignidad, no tienen honor, no tienen espiritualmente el calibre, no tienen la moral para hablar de Dios. Entonces, un hijo de Dios, por muy hijo de Dios que sea, mal ubicado, puede morir pobre y enfermo. Puede morir enfermo y pobre. Yo recuerdo cuando yo era un niño, había un concepto equivocado de que para que estudiar si ya Cristo viene. Y muchos de ellos no enviaron jamás a sus hijos al colegio. Y no saben leer ni escribir. Ni siquiera la primaria la sacaron. La pudieron cumplir. Estuvieron por allí, murieron sin esas oportunidades que puede dar el conocimiento, una profesión. Los castraron porque estaban mal ubicados. Y murieron muchos de ellos, pobres,
Yo no estoy hablando de riqueza, el que tú tienes que correr detrás de la riqueza. Simplemente tenemos que apoyar que la gente salga adelante, que crezca, que se levante, que vaya a la universidad, que se gradúe. Necesitamos médicos, abogados, ingenieros cristianos, profesores, maestros, llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que hace falta en las universidades, en los colegios. Porque muchos de esos maestros que enseñan a tus hijos son adúlteros, son brujas, son lesbianas. No todas, pero hay muchos de ellos que son así. Son idólatras, que se les postran ante el diablo. Son brujas, que creen en Changó, en Batalán, Orula, Ochún, que andan en las cosas de las tinieblas. Gloria al Señor. Ese médico al que tú vas, ese especialista, puede ser un afeminado. No importa cuánto conocimiento y cuánta efectividad tenga como médico, pero pueda que sea un adúltero, un afeminado, un satanista. Yo conozco médicos satanistas que los ha sacado Dios de allí. Entonces, oye a Dios. Vamos con Lucas 16, 23. Vamos a seguir con este hombre. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Óigame bien. El infierno es otro lugar. Nuestra posición no es el infierno. En el infierno la gente va a saber lo que está sucediendo a su alrededor. Escúcheme, en el infierno la gente sabe qué pasa aquí arriba. Sabe cómo está su familia. Una agonía terrible. Tienen conocimiento, los sentidos se agudizan. Su cuerpo espiritual va a ver todo. Cuando una persona va al infierno, ya conoce todo el plan de Dios, lo escatológico, todo. Ahí lo conoce. Bendito sea el Señor. Qué tremendo que la gente conozca la palabra en el infierno y no aquí en la tierra. Porque no hay una iglesia verdadera que se mueva para alertar al hombre. Si la gente se va al infierno después, allá ellos, pero nosotros cumplimos. No todo acaba aquí en la tierra, como muchos dicen. Esto sigue. Y note que allá se reconocieron. Era hijo de Abraham, como Zaqueo. Porque le dijo, Padre Abraham, el rico que se perdió, era hijo de Abraham, pero no era hijo de Dios. Hijos de Dios son solamente aquellos que han creído en Jesucristo, que los sirven y les siguen, que sus nombres están escritos en el libro de la vida, que han sido lavados por la sangre del Cordero. Mire, me estoy tomando este tiempo porque yo sé lo que estoy hablando. La iglesia está a punto de irse. Nos vamos. Y le dijo, alzando sus ojos, vio a Lázaro sentado en el seno de Abraham, en su seno, y le dijo, Padre Abraham. En otras palabras, era hijo de Abraham. Era hijo de Abraham. Usted piense bien en esto. ¿Qué hace un hombre ahí en el infierno? Si supuestamente es hijo de Abraham. Abraham era amigo de Dios. El hijo de Dios. ¿Qué hacía ese hombre si era hijo de Abraham? Eso quiere decir que tuvo oportunidad de salvarse. ¿Por qué? Porque tenía la ley, tenía la palabra. Había un templo donde se hacían servicio a Dios. Sin embargo, se murió y se fue al infierno. Y era hijo de Abraham. Se fue al infierno. Y a hijo de Dios en el infierno también. Porque cuando la gente se descuida, se olvida de la palabra, deja de vivir para Dios, comienza a darle lugar al diablo, comienza a darle lugar y entrada al pecado en su corazón, se muere, se pierde. La Biblia dice, el que sea fiel hasta el fin será salvo. Tú eres salvo, pero tienes que mantener la salvación con fidelidad, con temor a Dios, viviendo en el temor al Señor, en obediencia, sujeto a su palabra, lleno de su Espíritu Santo, buscando la intimidad, el contacto con el Espíritu de Dios todos los días y huyendo del mundo, de las pasiones del mundo, de este mundo sucio, seductor, que ha encadenado a tanta gente de Dios hoy y se están yendo al infierno. Cuando el hombre de Dios quita la mirada de Dios y la pone en el dinero, la pone en la fama y se muere, se pierde, porque Dios no comparte su gloria con nadie.
Gloria a Dios. Imagínese usted, la gente, cuando uno habla de estos temas, hay gente que se engrincha. Pero yo sé lo que estoy hablando. El rico pensaba que en el infierno él podía seguir dando órdenes. Mira cómo le dice, manda a ese leproso que venga acá y me traiga agua. Que pensaba que él podía dar órdenes. Yo le voy a decir una cosa, el único que da órdenes en el cielo y en la tierra y aún en el infierno se llama Jesús. Dice la Biblia en Mateo 28 que todo poder me fue entregado por el Padre en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces debemos, amados hermanos, saber poner las cosas en su lugar aquí en la tierra. Comienza a poner tus cosas en orden. Jesús, el Señor le mandó a decir al rey Ezequías, ordena tu casa o te mueres, te pierdes. O en otras palabras, arregla las cosas, pon las cosas en orden. Nehemías puso la casa de Dios en orden, sacó a esos sacerdotes que habían convertido el templo de Dios en un hotel, tenían hasta los amantes y los hijos bastardos dentro de la casa de Dios y los echó fuera. Al sumo sacerdote le arrancó la barba y lo maldijo por el Señor y lo echó fuera y los expulsó del sacerdocio. Hoy hay gente que Dios tiene que expulsarlo del sacerdocio porque le ha dado tiempo para que se arrepientan y cada día se atrincheran más. Han vuelto el pecado y la apariencia de santidad y de piedad un búnker donde esconden su bajeza, su poca vergüenza y su pecado. Yo estaba tranquilo allí, yo estaba orando, yo estaba pensando, analizando, estaba meditando en el Señor. Y Dios me habló, me dijo, párate, háblale a mi pueblo. No te canses de hablar a mi pueblo. Pues no me cansaré mientras Dios me dé aliento, tenga vida en mi cuerpo, tenga el soplo del Altísimo. Yisoma, Sirikuman, Siaka. Seguiré hablando lo que el Espíritu dice. Que hable. Y el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu del Señor dice hoy a su iglesia, a su pueblo. Alabado sea el Señor. Entonces, ponga las cosas en orden. El rico le tiraba a Lázaro lo que sobraba, lo que nadie quería, lo que ni los perros querían. Y quizás todavía él decía, vean cómo ayuda a los pobres. Mire cómo ayuda a los pobres. Como esta gente falsa que en los tiempos de política, de elecciones o para tener un maquillaje público, entonces empiezan a repartir bolsitas de comida a la gente como ese Lázaro. Y entonces están todos los medios de comunicación encadenados viendo para filmar o para transmitir en vivo cómo esa mano generosa alimenta a esos pobres. Y generalmente es lo que les sobra, porque gobiernos enteros tienen para dar más que eso, pero ellos le dan, la mayoría le dan ala al pueblo para quedarse con la pechuga y el pollo completo. Ese es el problema. Así que este hombre dijo, mire qué bueno soy, bien lleno de la abundancia. Y llevaba en sus manos la miseria para alimentar a alguien que estaba echado a su mesa. Lo que falta hoy es que la gente que se van al infierno amanezcan en las puertas de las casas de los cristianos. Que amanezcan ahí con sida, con cáncer. A ver, ¿qué van a hacer? El mundo se está perdiendo. Me llaman de muchas partes del mundo. Las personas, por supuesto, que tienen mi número, me llaman. He tenido que hacer oración por gente en Europa, por ahí lejos. Dios ha sanado gente por su misericordia. Porque para eso se usan estos medios. No puedo ir a África, pero oro y Dios lo sana. Como han orado por mí y Dios ha hecho obra por mí. Me ha dado fortaleza a Dios a través de hombres y mujeres que están lejos. Y Dios lo ha usado para levantarme cuando ya no tengo fuerza aquí en casa.
Entonces, él hacía cosas para que los hombres lo aplaudieran. Pero Dios, dice la palabra, por eso es que la palabra de Dios dice en Lucas 16:15, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Eso lo dijo Jesús, no lo digo yo, eso lo dijo el Señor Jesús. Entonces, este rico, fíjese usted, le tiraba la sobra a Lázaro. Pero para los hombres resulta sublime ayudar a los pobres, pero es abominación delante de Dios cuando se hace solo para recibir aplausos, para que lo reconozcan y le digan bueno. Eso mismo le dieron maestro bueno. Él dijo, ¿por qué me dice bueno? Yo no soy bueno, solo Dios es bueno, mi Padre. Entonces, ese hombre está en el infierno, hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque teniendo tanto, daba migajas. Y así hay gente rica que tiene dinero en el evangelio, congregaciones que tienen millones en los bancos, en las bóvedas, concilios que tienen millones de dólares guardados en los bancos, en la bóveda de los bancos, y la gente muriendo de hambre y el mundo perdido. Pues déjeme usted decirle que a usted le espera un lugar como el del rico de la historia. Tenía tanto para dar y solo daba migajas. Eso pasa también con los creyentes. Cuando Dios le ha dado una vida y le da a Dios lo que sobran, salen cuando les da la gana. Si acaso reparten un tratado es cuando les da la gana. Le dan sobras al Señor. Llegan de último a la iglesia si van. Si no, no van. Le da igual ir o no ir. Siempre hacen las cosas a media. Nunca le dan un 100% a Dios. Nunca se esfuerzan para agradar a Dios, sino que dan miseria, lo que sobra. Hacen todo durante todo el día. Farolean por todo el pueblo. Y de último, cuando le da la gana, ora. Ese es un problema. Lucas 16, 27 y 28, con esto concluyo. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Otro punto importante aquí es que el rico no se le ve la esposa. Oigan, un rico, ahí no aparece la esposa. Igual que en la parábola del hijo pródigo, solo el padre, el hermano mayor y el hermano menor. La esposa, la madre de ese muchacho no está. Miren qué miseria cuando hay ausencia de estas dos figuras que son columnas en la sociedad y en una familia. No se ve la esposa del rico. Él no dice, tengo mi esposa. No, si solamente dijo, tengo 5 hijos. Él no se interesó por su esposa. Mira qué tremendo. Cuando los hombres no se interesan por su matrimonio, por su vida matrimonial. Cuando no se interesan por agradar a su esposa o a su esposo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es esto. O quizás la mujer se le fuera rica. Era rico, pero no lo aguantaba, porque ese hombre vivía en banquete todos los días, bebiendo, rumbeando, y se olvidó de la esposa, y la esposa cogió la maleta y se fue lejos. ¿Por qué? Porque es así. Dios quiere que los hogares permanezcan, que los hogares se consoliden, que los hogares se solidifiquen y sean lo que siempre fue en el pensamiento de Dios. La estructura, el núcleo, la base fundamental de una sociedad. Entonces, a lo mejor este hombre, con la misma mano que le hacía un cheque, a la mujer le daba un puño por el ojo. O quizás tenía tantas admiradoras que la mujer se dio cuenta que ella, siendo la esposa, era una amante más. O era, como dicen muchos hombres, no, tú eres la primera, tú eres la número 1. O sea que ella era digamos, el pico
de una pirámide de mujeres. Era la cabeza de una pirámide de mujeres y la mujer se fue. Hay mujeres que tienen que irse porque viven en un infierno, o viven con un dictador, viven con un esbirro, o viven con un flojo que no se interesa por sus necesidades, y la mujer tiene que irse. Yo no creo que alguien tiene que sufrir por amor. El único amor por el que hay que sufrir y que hay recompensa es por el amor a Dios. Eso es todo. Entonces, quizás a lo mejor ese rico se hacía el santurrón en la congregación, en el templo, era el santico. A lo mejor todo el mundo lo estimaba. En la calle, en el templo, en todos lados lo estimaban, menos en su casa. Menos en su casa. Era abominable delante de Dios y delante de su esposa, delante de su familia, delante de sus hijos. Estos son aquellos que toman la Santa Cena. Son aquellos que van a la misa católica o al culto evangélico, o que toman la Santa Cena en la iglesia evangélica o la hostia en la iglesia católica. Pero eso no es suficiente. Viven una vida sucia delante de Dios, hipócrita. Ordénese. Porque si usted no se ordena, de nada te va a servir todo lo que hagas en la tierra. Todas las trompetas que toquen delante de ti. No importa cuántos aplausos y elogios te den los hombres en la tierra. De nada te va a servir la Santa Cena, ni la hostia, ni la misa. ¿Sabe por qué? Porque Dios aborrece la iniquidad y la hipocresía. ¿Y sabe por qué sucede esto? Por no vivir la palabra. ¿Por qué? Porque cuando tienen guardada la palabra de Dios, no son obedientes. Cuando una persona echa la palabra de Dios a un lado, ya deja de obedecerla. La Biblia dice, este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que en él meditarás de día y de noche y harás conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Eso se lo dio el Señor a Josué. Entonces, imagínese usted a una pareja de recién casados y al esposo diciendo, me casé y voy a ir a vivir con mi papá. Le dice la mujer, como pasó con ese rico. ¿A dónde queda la Biblia que dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer? Y ya no serán dos, sino que serán una sola carne. Obedezca la palabra. Obedezca la palabra. Cuide su hogar, cuide su alma, cuide su vida. Hay un mundo muerto. Y nosotros somos que tenemos la palabra de vida en nuestra boca. El que honre a Dios, Dios lo va a honrar a él. Eso está en 1 Samuel 2:30. Yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian los tendré en poco. Elías era un hombre poderoso en Dios, era un hombre que oraba, caía fuego del cielo, estaba sujeto a pasiones como nosotros, debilidades como nosotros, pero tenía una investidura sobrenatural de Dios. Y cuando tuvo miedo, se fue a una cueva y allí se deprimía. Porque cuando el diablo logra que tú te encueves, comienza la depresión a ministrarte y te va a olvidar de la palabra de Dios. Cuando la opresión es como un manto mojado que va a apagar tus brasas, que va a apagar tu fuego. Es como una lluvia del diablo, es una lluvia de tristeza que va a traer multitud de preguntas. ¿Por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Eso lo produce la depresión. Y un creyente deprimido, no importa cuánta preparación tenga, está invalidado, está paralizado, es inútil para servir a Dios. Entonces, sepa, olvídese, sálgase de la cueva. La cueva no es para nosotros, ese tampoco es otro lugar para nosotros. Ese es un lugar incorrecto. Todo el que esté encuevado, sálgase. Ahora hay algo que viene, la iglesia será levantada. La iglesia será levantada, pero luego instantáneamente, paralelamente al rapto de la iglesia se dará lugar a la gran tribulación. Tampoco, la gran tribulación no es para nosotros,
la iglesia de Cristo. Ese es otro lugar equivocado. Ese no será nuestro lugar. Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta eran gente, sufrieron terriblemente. Los juicios de Dios los padecieron. Porque si Lot no sale de Sodoma, padece el mismo juicio que los sodomitas. Ellos padecieron los juicios de Dios sobre la tierra y el martirio del anticristo. Ellos iban subiendo, pero ¿de dónde vienen? Les dice Juan, y se le dice en el cielo, y estos que vienen aquí, ¿quiénes son y de dónde han venido? Salieron de la gran tribulación, de lavar sus vestiduras con su propia sangre y con la sangre del Cordero, por supuesto. Y note que eran salvos, iban a servir, pero venían de la gran tribulación, se quedaron por descuidado, porque ese es el plan B de Dios, que no se lo recomiendo a nadie. Ahora, ¿sabe cuál es el objetivo de Dios? Era despertar a Israel. Para eso es la gran tribulación, es para que Israel despierte, para que lave su vestidura, para que Israel se vuelva a Dios, para que Israel vuelva, reconozca al Señor Jesús, al Mesías verdadero, como ese Mesías que rechazaron, colgaron, negaron y mataron. Ahora tienen que recibirlo. Ese es el objetivo de Dios, que la gente reciba a Jesús, su Hijo amado, el único camino a Él. Aleluya. Dios ama tanto la obra de Jesús que lo promociona. Donde quiera el nombre de Jesús. Jesús es mi nombre. Es mi nombre, el nombre de Jesús. El único nombre que el Padre honra, reconoce en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es el nombre de Jesús. Hebreos 12, versículo 14 dice así. Porque no lavaron sus vestiduras con el agua de su palabra. Fueron desobedientes, no buscaron la santidad, y escrito está, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso se quedaron. Se lo voy a repetir. Fueron cristianos que se quedaron. Otros que van a convertirse durante el tiempo de la gran tribulación, porque estarán los 144,000 predicando, que ganarán almas como nadie ha ganado. Dice que la multitud es como la arena del mar, que de lo extenso de la multitud no puede ser contado. Y dice también que los 2 testigos estarán allí hablando y van a haber conversiones, claro que sí. Van a haber conversiones, pero no será así como ahora, después a tomar clases doctrinales y consolidación. No, muerte. Confesar a Cristo será morir, será ser torturado. Alabado sea el Señor. Mira lo que dice Pablo. Porque se quedaron. ¿Quiénes son los que se van a quedar? Porque no lavaron su vestidura con el agua de su palabra. Hay gente que estos mensajes no lo quieren. No quieren este mensaje, quieren otro mensaje. Dice, fueron desobedientes. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No buscaron la santidad. El Señor dice, escrito está, sé santo porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Y escrito está, sin paz, la única manera de tener paz es con Dios, a través de Jesús. Romanos 5:1. Y sin santidad, nadie, óigame usted, nadie verá a Dios. Entonces, si tus vestiduras no están blancas, estás a tiempo de lavarlas en la sangre del Cordero. Si no las lavas ahora, y si no te santificas, tú te vas a quedar en la gran tribulación y tendrás que lavar tu vestidura con tu propia sangre, con tu propio sufrimiento. Procura mantenerte limpio para su venida ahora. La Biblia dice en 1 de Juan 3:3, el que tiene esta esperanza de irse con el Señor, a sí mismo se purifica. Purifica tu vida,
purifica tus ojos, lava tus ojos, en el colirio de Dios tu lengua, guarda tus oídos, lávate totalmente, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amado hermano, alerta. Amado amigo y amiga, oiga a Dios, levántese. No oiga esos mensajes que han borrado de su vocabulario o de sus palabras la cruz, el Calvario, el ayuno, la oración, la abstinencia de las cosas malas, abstenerse de todo lo que el mundo ofrece que desagrada a Dios. Todos esos mensajes de evangelio fácil, ese evangelio light, de que pura apariencia, pura siembra, puro grito de júbilo y nada de sacrificio, de buscar a Dios, huya de allí, ponga los ojos en Jesús, vuelva hacia el Señor. Es tiempo de que la sana doctrina tiene que seguir latigueando, flagelando los lomos de un mundo apóstata, de una iglesia apóstata, cobarde, que han cambiado la verdad por la mentira. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Y yo te pido, Dios, que te glorifique y que esta palabra corra, Dios mío. Corra. Glorifícate, toca esas vidas. Saca, Padre mío, las personas que están desubicadas. Ubícalos de nuevo en el lugar donde tienen que estar para que puedan prosperar. Bendice tu iglesia verdadera. Mira los que se han apartado, los que están decadentes. Levántalo, Padre, ministrale, ayúdalo. Un grito, Señor, de alerta. Con el clamor de la medianoche, Señor, el esposo viene. Viene el rapto de la iglesia. Padre, levanta la iglesia. Levanta, Padre mío, tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima.